Nos dice el autor, وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ. Nos dice, y no hay inconveniente alguno utilizar el siwak para el ayunante. El siwak es un palito con el que la sunna nos dice con el que se cepillan los dientes. Es un palito del árbol al-arak, un árbol que se llama audul al-arak, el árbol. El palito es aud. Entonces, audul arak, min shajarat al-arak. Entonces es un árbol que se llama al-arak, de las que se extraen palitos y se utilizan para cepillar los dientes, limpiarse, purificarse la boca. Hoy en día, además de esto, también está lo que todos sabemos, la pasta de dientes y el cepillo de dientes. Entonces nos dice el autor que no hay inconveniente en utilizar tanto el siwak, es decir, este palito de este árbol, como el cepillo de dientes con la pasta de dientes, con la condición de no tragar la pasta de dientes, sino echarlo todo fuera y cepillarse, porque Allah ama a los que se purifican. Allah ama a los que se purifican. Por tanto, no hay ningún inconveniente en esto. Y más, siendo que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice en el hadith auténtico, que si no fuese porque no quiero dificultarle los asuntos a mi umma, les habría ordenado, les habría obligado cepillarse los dientes antes de cada salat. Antes de cada salat. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si no fuese porque no quiero complicarle las cosas a mi umma o hacerlo difícil, les habría obligado cepillarse los dientes antes de cada salat. Ante cada salat. Por tanto, fijaos, y este hadith no dice, bueno, excepto si estaba en ayuno, no, sino que es un hadith general y con esto extraen los sabios malikis de que es permitido y no hay ningún inconveniente cepillarse los dientes durante todo el día de Ramadán, simplemente con la condición de no, como digo, si utilizas pasta de dientes, de no tragarte nada, sino echarlo todo fuera. Después nos dice, وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةَ التَّغْرِيرِ. Dice, del mismo modo, no hay ningún inconveniente en aplicarse ventosas durante el día de Ramadán, al-hijama, que nosotros traducimos como la aplicación de ventosas, es decir, es una medicina profética. El profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejó esto y es extraer las toxinas de la sangre que hay debajo de la piel, no de las venas, sino debajo de la piel. Se aplican ventosas para extraer las toxinas de la sangre y digamos que es muy saludable y beneficia a la salud de la persona, tal como mencionó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y nos dice que no hay inconveniente en quien lo necesite en aplicarse estas ventosas, lógicamente siempre ante alguien especializado que haya estudiado, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia de opinión entre los sabios en este tema. Es de los temas en los que podríamos decir de los que más hay diferencias de opinión en el capítulo del ayuno, ya que hay hadices, digamos, que dicen, por eso un grupo de sabios se apoya en un hadith y otro grupo de sabios en otros. Pero lo correcto es que ambos hadices se concilian, se pueden conciliar y eso es lo que vamos a hacer nosotros, inshallah, en esta clase. La gran mayoría de los sabios, Malikis, Hanafis, Shafi'is, es decir, de las tres escuelas, la gran mayoría de los sabios dicen que no hay ningún inconveniente en aplicarse ventosas. Y están los Hanbalis que dicen que no, que si se aplica ventosas de días, rompes el ayuno. ¿Cuál es la prueba de ellos? Te dicen el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice en el hadith auténtico, أفطر الحاجم والمحجوم. Tanto el que aplica la ventosa como quien la recibe han roto su ayuno. No, si estaban ayunando, ya está. Han invalidado su ayuno. Y es un hadith auténtico. Y la mayoría de los sabios te dicen que no hay inconveniente. ¿En qué se basan ellos? En otro hadith auténtico, que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que nos dice un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. El profeta sallallahu alaihi wasallam se aplicó ventosas y estaba ayunando, estando en ayunas. Entonces, ¿cómo se concilian estos dos hadiths? Aparentemente, alguien podría pensar que se contradicen, pero no. La sunna
nunca se contradice entre sí. Si es auténtico, nunca se contradice. Ni con el Corán, ni la Sunna entre ella, ni el Corán entre él. Alhamdulillah, el Islam es perfecto en esto. Solo hay contradicción en la mentalidad de quien lo analiza, pero en la realidad no hay ninguna contradicción porque, alhamdulillah, todos los textos auténticos se concilian de la forma más sencilla posible. Y en este caso, decimos que la opinión correcta es la de la mayoría de los sabios. ¿Por qué? Porque lo que dicen los primeros de que anula el ayuno según el hadith, eso era al principio del Islam. Al principio del Islam, el profeta no había permitido la aplicación de ventosas. No era permitido, es decir, se anulaba el ayuno. Mejor dicho, se anulaba el ayuno al principio del Islam. Se anulaba el ayuno si uno se aplicaba ventosas. Pero después, el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió este hecho durante el día de ayuno y no lo anulaba. ¿Cuál es la prueba? Otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. Y utiliza el término rajasa. Rajasa en el idioma árabe o en la ciencia de usul fiqh implica que antes no era permitido y después el profeta lo permitió. Es decir, el profeta concedió, dio la concesión de aplicarse ventosas para quien está ayunando. Si utiliza el término dio la concesión, significa que antes no era permitido. Por eso, el primer hadith que mencionan la escuela Hanbali, eso era al inicio, al principio el profeta el profeta dijo que quien se aplicase ventosas rompía su ayuno. Pero después el profeta dijo que no, que no hay ningún problema en aplicarse ventosas y por eso este hadith y por eso la opinión de la mayoría de las escuelas de jurisprudencia nos dicen que no hay ningún inconveniente en aplicarse ventosas de día. Ojo, dice la escuela maliki, illa khifat at-taghrir, excepto si va a ser perjudicial para la persona, lo va a debilitar mucho, no va a poder ayunar, etcétera, etcétera. Por eso lo más recomendable en este tema es, si uno puede dejarlo para la noche, mejor. Así sale de todas estas diferencias y se queda tranquilo. Si uno o lo deja para después de Ramadán o lo deja para la noche. Ya que si alguien le va a perjudicar su salud y demás, entonces ya no sería permitido en este asunto porque el Islam ha venido para proteger la vida y la salud de las personas. Después nos dice y nos habla de el vómito. ¿Qué pasa si alguien vomita en Ramadán? Nos dice وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء. Y con esto termina la clase de hoy. Nos dice el autor que quien vomite involuntariamente, es decir, él no se lo ha provocado, sino que vomita voluntariamente, nos dice, no tiene que recuperarlo, no pasa nada, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice en el hadith, nos dice que quien vomite involuntariamente no tiene que recuperar nada. Pero si vomitas provocándotelo, es decir, voluntariamente, tú mismo te provocas el vómito, ahí sí has anulado tu ayuno y tienes que recuperarlo ese día después de Ramadán. Y con esto termina nuestra clase de hoy, inshallah ta'ala, y en la próxima clase el autor empezará a hablarnos del ayuno de las embarazadas, los ancianos, etcétera, etcétera, hasta la nueva clase, inshallah. Que Allah os bendiga, que Allah nos enseñe nuestra religión y nos acerque a Él. Amén. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.